Bienvenidos a Vislumbres de Esperanza, un programa donde compartimos esperanza, luz y vida por medio de poderosos testimonios y experiencias. Hoy, nuestro invitado especial es el director de Hogar y Familia para la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Destacado por sus años de servicio en este importante departamento, podremos ver cómo Dios ha usado su vida para impactar con su ejemplo y testimonio a todo aquel que le rodea. El doctor Claudio Consuegra compartirá con nosotros un segmento de su vida personal que nos dará el secreto para tener una familia feliz y ser luz en medio de la oscuridad. Sin duda alguna, hoy nuestro deseo es compartir con ustedes este poderoso testimonio que esperamos sea de bendición para usted y toda su familia. Y ahora con ustedes, el pastor Ernie Castillo. Esto es Vislumbres de Esperanza, un rincón en tu corazón. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Vislumbres de Esperanza. En el estudio con nosotros hoy día tenemos al doctor Claudio Consuegra. El doctor Claudio Consuegra llega a ser el director de los ministerios de familia aquí en Norteamérica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bienvenido, doctor Consuegra. Muchas gracias, pastor. Estamos muy contentos que usted esté con nosotros hoy día. Es mi honor. Doctor Consuegra, díganos primeramente, ¿dónde nació usted? Yo nací en el país suramericano de Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, pero crecí en la ciudad capital de Bogotá. Entonces usted es del continente de Sudamérica. Suramericano, la parte noroccidental de Sudamérica. A ver, doctor Consuegra, ¿por qué no nos dice algo acerca de su niñez? Fíjese que nosotros fuimos una familia relativamente grande, seis hijos. Nacimos, como dije yo, en la ciudad de Bucaramanga, que es un clima bien caliente, pero a los 18 meses... ¿Húmedo posiblemente también o...? Caliente y húmedo, pero a los 18 meses de edad la familia se trasladó a Bogotá y por lo tanto yo crecí en Bogotá, que es más alto en los Andes, claro, y por lo tanto de clima más fresco. Entonces yo prefiero más bien el clima fresco que el calor. ¿Usted prefiere más el frío entonces? Estoy más cómodo en el frío, sí señor. Así es. Doctor Consuegra, díganos, cuando usted era niño, ¿era bien comportado, travieso? A ver, confiese hoy día. Pues mi mamá siempre me dijo que yo fui muy buen muchacho, muy buen niño. Qué bien. Ella me dijo que, y yo solo recuerdo, que me castigaron 2 veces. ¿2 veces? ¿Solamente 2? No quiere decir que no me hayan castigado más, yo solo me acuerdo de 2. Oh, ok, ¿no? Muy bien. Y me acuerdo que en cierta ocasión, por cierto, a ver, salí ¿qué pasó? corriendo porque mi mamá me iba a castigar. Y salí corriendo y ella me dice... Si sigues corriendo, la tierra se va a abrir y te va a tragar. Ay, ay, ay. Inmediatamente me detuve y me dio buena sacudida ahí. Yo digo, en este día, ella lo hizo inocentemente. En este día eso se consideraría un abuso psicológico, porque yo traumatizado inmediatamente me detuve. De veras. Pero si nos permite, doctor Consuegra, ¿qué es lo que hizo? Inmediatamente me detuve y ella me dio muy buenas palmadas. Pero por el castigo, ¿qué travesura hizo? Yo soy inocente, yo no creo que haya hecho no hizo nada entonces. Ay, sinceramente que no recuerdo. Bueno, doctor Consuegra, acerca de su niñez. Señor. Además de ese incidente, ¿hay otro incidente que posiblemente sobresale en su mente acerca de lo que usted hizo en su niñez? Sabes que los recuerdos más gratos que tengo de la niñez es los campamentos que hacíamos como familia. Mi papá vendía tractores para una compañía, entonces viajaba mucho por el campo y a veces nos llevaba como familia. Y me acuerdo que en ciertas ocasiones nos íbamos con él, con la familia, y acampábamos a la ribera del río y gozábamos juntos como familia como nunca. Me acuerdo desafortunadamente en uno de esos campamentos, mientras que estábamos por fuera, así es, se metieron los ladrones a la casa y limpiaron la casa. Mientras ustedes estaban fuera. Mientras nosotros estábamos de campamento. Y se llevaron todo. Se llevaron prácticamente todo.
Wow. Así que ese es el recuerdo tal vez triste de un recuerdo alegre. Pero esas son las cosas que suceden. Así es. Y doctor Consuegra, sí, señor. Me supongo que usted tiene otros hermanos, hermanas en la familia. Sí, como dije, somos 6. Yo soy el quinto de 6. En realidad somos casi 3 familias. Los primeros 4 hermanos nacieron uno después del otro. Oh, mire. Luego pasaron 7 años y nací yo. Y luego pasaron 8 años y nació mi hermano menor. Entonces prácticamente como 3 familias diferentes, porque ya cuando yo nací, los otros estaban en su juventud. Y cuando nació el menor, yo ya estaba también empezando en la adolescencia. Entonces son prácticamente como 3 familias diferentes. Así es. Doctor Consuegra, en su niñez me supongo que hubo un individuo que usted admiraba. ¿Quién sería? Lo admiraba y todavía lo admiro. Y ese es mi hermano mayor, Jorge. ¿Su hermano mayor? Sí, él fue muy buen y es todavía muy buen lector. Es más, él es periodista, editor de libros, enseña en la universidad en Colombia. Y él fue el que inculcó en mí el deseo y el amor hacia los libros. Me acuerdo que una vez no saqué muy buenas notas en el colegio y me castigaron que no podía ver televisión. Entonces, ¿eso fue el castigo entonces? Ese fue el castigo. Yo ya estaba muy grande para que me dieran juetazos. Entonces mi mamá me dijo que no podía ver televisión. Y yo estaba ahí en el cuarto medio aburrido, medio cansado. Y él fue el que me dijo, mire, ¿por qué no lee este libro? Me acuerdo del título del libro, pastor. A ver. Todos los ombligos son redondos. Vámonos. Es una novela de un pastor, un escritor español. Sí. Y muy entretenido, y me llamó tanto la atención que le dije, dame otro libro. Y ahí empecé a leer, y a leer, y a leer, y ahora me apasiona la lectura de los libros. Entonces, doctor Consuegra, aparentemente valió el castigo. Fue muy beneficioso, porque mejoré mis notas, y también luego me acostumbré a la lectura, por lo tanto seguí con mi educación. Entonces, a través de ese castigo, usted leía varios libros, me supongo. No solamente en esa ocasión, sino en varias otras ocasiones. Constantemente. Yo he leído por lo menos 5,000 libros que tengo en mi biblioteca personal y muchos otros. ¿Cuántos? 5,000 libros. ¡Wow! Sí, me encanta, me apasiona, especialmente libros de historia, de religión o teología, de ciencias sociales, la psicología, cosas así. Amén, gloria sea a Dios. ¿Cuál, bueno, usted menciona la psicología y todo, pero hay otro tema cuando usted era niño que le encantaba los temas, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, la lectura en esa época no tenía interés religioso ni interés de psicología porque no era muy niño, pero lo que me llamaba la atención eran las biografías. Por ejemplo, un libro que me prestó mi hermano llevaba el título O llevarás luto por mí, que es la biografía del torero español El Cordobés, Manuel Benítez el Cordobés. Entonces me llamó mucho la biografía y leí muchas biografías de personajes famosos para ver qué era su historia, cómo crecieron, dónde hubo el cambio que llegó a ser los líderes o reconocidos. Es muy interesante ver cómo afectan a veces los cambios en la vida de una persona, afectan completamente su futuro. Y, doctor Consuegra, ¿usted solamente era el único hijo que leía libros o sus hermanos también? Yo creo que solamente mi hermano mayor y su servidor fuimos los que más tal vez nos interesamos por la lectura. Y por lo tanto también fuimos los que tuvimos o somos los que tenemos más educación también. Él estudió en su universidad, yo también en la universidad. Los otros se dedicaron a sus hogares o por ejemplo, un hermano mío es vendedor, entonces él se dedicó a la venta. Una hermana es secretaria de jurídica, entonces se dedicó a eso. Entonces no dedicaron tanto a la lectura y al estudio, sino simplemente a su trabajo, a su familia. Entonces, doctor Consuegra, aparentemente usted no salía a jugar con los otros niños. Pasaba el tiempo leyendo. No, siempre había tiempo para jugar también. Tiempo para todo, entonces. A los pieles rojas contra los vaqueros y a los soldados y a jugar fútbol y basquetbol. Los deportes me encantaron también. También había tiempo para eso. Sí, siempre hay tiempo para las diversiones. Doctor Consuegra, mil gracias por compartir estas lindas experiencias acerca de su niñez con nosotros y todos los televidentes. Y amigos, no se nos vayan, dentro poco regresamos para continuar escuchando este lindo testimonio de parte del doctor Claudio Consuegra.
De nuevo, amigos, bienvenidos a su programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado escuchando el lindo testimonio de parte del doctor Claudio Consuegra. Doctor Consuegra, nos quedamos bien interesados al escuchar su testimonio acerca de su niñez. Yo me interesé en la parte donde usted fue castigado en no ver la televisión y se puso a leer. Ajá. Ahora, doctor Consuegra, díganos algo acerca de sus padres, su papá y su mamá. Sabemos ya que son 4, ¿no es cierto? 4 varones. Sí, señor. Y 2 hermanas. Sí, señor. A ver, díganos algo acerca de papá y mamá. Mi papá viene de una familia relativamente grande. Ellos tuvieron 10 hermanos o 10 hijos. 10. Mi abuela. Una familia... ¿Su papá? Mi papá, sí, señor. Una familia muy conocida en la ciudad de Bucaramanga. Y él fue vendedor de tractores, como le dije. Él fue vendedor de varias cosas, pero cuando yo nací, eso era lo que estaba haciendo, vendedor de tractores de una campaña bastante grande. Un hombre muy trabajador, muy responsable. Él en esa época se acostumbraba que las mamás no trabajaban, por lo tanto él sostuvo a la familia solo, una familia grande de 6 hijos, su esposa, solo con su trabajo. Él trabajaba bastante fuerte, un hombre muy responsable. Y doctor Consuegra, ¿ellos asistían a una iglesia por casualidad? Bueno, nosotros nacimos y crecimos en la iglesia católica. Oh, la iglesia católica. De tradición, esa era la iglesia de mi padre, la iglesia de mi madre. Y por lo tanto nosotros nos acostumbramos a ir a la iglesia católica. Entonces todos los domingos papá y mamá los llevaban entonces como familia a la iglesia católica. Fíjese que la costumbre de mi mamá era levantarse temprano y nosotros íbamos a la misa de 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Así entonces ella tenía el tiempo el resto del domingo para preparar el almuerzo. Nosotros nos reuníamos los domingos para celebrar como familia. Siempre teníamos invitados, algunos tíos que venían, algunos primos. Entonces por eso íbamos a la misa de 7 para tener el resto del día libre. Hasta cuando llegué a la juventud. Cuando llegué a ser joven, entonces descubrí algo muy interesante. A ver. Que las jovencitas iban a la misa de 6 de la tarde el domingo. Entonces yo le pedí a mi mamá que cambiáramos esa costumbre y yo iba a la misa de 6 de la tarde. No tanto por el interés espiritual, sino por el interés en las señoritas que iban a esa señorita, misa. Qué cosa. Pastor y doctor Consuegra, ¿cuántos, mejor dicho, cuando usted iba a la iglesia a las 7 de la mañana, óigame, para preparar y alistarse y todo lo demás, una familia, ¿de cuántos? 6, creo? 6. 6. Era difícil, me supongo, para mamá y papá. Bueno, fíjese que nosotros todos nos acostumbramos a levantarnos temprano porque el colegio nuestro era en el centro de la ciudad y nosotros vivíamos en las afueras, así que siempre teníamos que coger un bus para llegar al colegio. Entonces todos nos acostumbramos a levantarnos temprano y hasta donde yo sé, todos somos mañaneros y hasta el día de hoy yo prefiero levantarme tempranito y así progreso mejor en el día, que si me levanto tarde me parece que se desperdició completamente el día. Entonces yo no creo que fuera tan difícil y en esa época, cuando el papá o la mamá dicen que se hace algo, no se duda, inmediatamente se levanta uno y se prepara. Doctor Consuegra, díganos, y digan los televidentes, ¿qué es la cosa más interesante de lo que usted se recuerda como joven asistiendo a la iglesia católica? Bueno, yo fui monaguillo y por lo tanto asistí al sacerdote en la ceremonia de la misa y por lo tanto nos hicimos amigos de muchos de los sacerdotes. El lugar donde nosotros vivíamos era cerca a un seminario carmelita descalzo, se llama esa comunidad, y tenían por lo tanto una buena biblioteca. Y ellos me dejaban entrar a su biblioteca a estudiar. ¿Y usted le gustaba leer? Me gustaba leer y ahí hacía muchas de mis tareas. Y también ahí entonces conocí a muchos de los sacerdotes. Desafortunadamente, como es costumbre, a veces nos hicimos tan amigos que hasta levantábamos un poquito la copita. Eso era la costumbre en esa época también, ¿no? Claro, no, es cierto. En los días de su juventud, doctor Consuegra, ¿qué incidentes sobresalen en su mente
acerca de su juventud. Bueno, pastor, yo creo que el más impactante fue la muerte de mi papá. Él murió cuando yo tenía 15 años. 15 años. O sea que... ¿Usted se recuerda bien entonces? Claro, yo me acuerdo ese día, estábamos de vacaciones porque fue el 5 de enero de 1973, me acuerdo completamente. Entonces, como estábamos de vacaciones, no teníamos que ir al colegio. Yo me llevé a mi hermanito a visitar a unos amigos y pasamos el día con ellos, un día muy bonito, por cierto. En Bogotá está rodeado de unas montañas preciosas, entonces nos fuimos a escalar una de esas montañas. Y cuando regresamos a casa, la amiga con quien estábamos nos dijo, yo los llevo a la casa, que nosotros pensábamos irnos simplemente en autobús. Y me pareció algo extraño, pero dijo, no, yo los llevo a la casa. Ella ya había recibido la noticia de que mi papá había muerto. ¿Y quién fue esta persona? Una amiga de la familia. De la sí. familia. Así que llegando a la casa, salió mi hermana y me dijo, papi murió. Le dio un ataque al corazón, un infarto fulminante y lo mató. Wow. Y no solo eso, sino que mi mamá también estaba de viaje en ese día con unos amigos. Ella no estaba en casa. Wow. Todos estábamos ahí, los hijos, esperando hasta que llegara ella para darle esa triste noticia. ¿Cómo reaccionó usted, 15 años, recibiendo esa noticia? ¿Cómo reaccionó? Cambia la vida de uno completamente. Uno tiene esa seguridad de tener a los papás en casa, de tener a la familia unida y de pronto uno ya no existe, uno se fue. Entonces siente uno ese vacío, especialmente como joven, como varón, a la edad de 15 años, cuando necesita el ejemplo del papá. Me quedé sin papá. Así que el cambio fue terrible. Y no solamente eso, sino que mi mamá, como viuda, se sintió desamparada. Como digo, ya nunca trabajó mientras que estuvo casada, entonces ahora le tocó empezar a buscar su trabajo, trató varias cosas y por eso fue que mi hermana, que vivía ya aquí en los Estados Unidos, le sugirió que más bien nos viniéramos aquí en donde hay más oportunidades de trabajo para una persona de 51 años, que era la edad de mi mamá, y también para los hijos, los menores, pues mi hermano menor y yo. Y doctor Consuegra, se nos va el tiempo, pero en pocas palabras, ¿cómo fue entonces que la familia se vino acá a los Estados Unidos? Sí, porque seis de ustedes con la mamá, con su mamá. Ajá. Sí, bueno, los hermanos mayores ya estaban demasiado mayores para aplicar para la visa, entonces ellos no pudieron venir, solamente mi hermano menor y yo. Mi hermano mayor, que ya era ciudadana norteamericana, hizo la solicitud y en esa época la visa de residente, la visa de residente se demoraba solamente como 1 año y medio, que me dio la oportunidad entonces de terminar la escuela secundaria, del bachillerato le decimos allá, y graduarme y así poder venir inmediatamente terminamos. Cuando llegó a este país, de los Estados Unidos, ¿cómo reaccionó usted? ¿Qué pensó? El 25 de octubre de 1975, me acuerdo. ¿Qué le parece? ¿Se recuerda todavía? Bueno, yo llegué a la ciudad de Miami, que es un lugar donde hace tanto calor, llegando de un lugar fresco. Y claro, como joven, de todos modos, la novedad de este país tan grande, el idioma, las autopistas, los carros. Una cosa que me llamó la atención, allá en Colombia en esa época solo había 2 canales de televisión y eran en blanco y negro. Llegué a los Estados Unidos y lo primero que vi fue el televisor en color. Colores. Eso me maravilló bastante. Le encantó eso. Sí, bastante. Qué lindo. Bueno, amigos queridos, por favor, no se vayan. Dentro de algunos momentos regresamos nuevamente para continuar escuchando este lindo testimonio. Amigos, gracias de nuevo por estar con nosotros en este su programa Vislumbres de Esperanza, donde estamos escuchando este lindo testimonio de parte del pastor y doctor Claudio Consuegra. Doctor Consuegra, yo me he quedado admirado cómo Jehová Dios ha conducido en la vida de ustedes. Así trabaja Dios. Sí, Señor. Él conduce, Él guía en diferentes formas y conduce en miles y miles de personas, ¿no es cierto?, en las vidas de ellos. Así es. Doctor Consuegra, ¿quién tenemos aquí en la pantalla?
Bueno, yo no recuerdo cuándo sucedió esto, pero me dicen que soy yo. Me tomaron una foto cuando tenía unos 12 meses. Tenía cabello en esos días, parece. Tenía cabello, estaba gordito y tenía manga corta, así que yo creo que es más o menos a la edad de 12 meses. 12 meses, un año más o menos. Sí, señor. Qué bien. Y usted todavía, por supuesto, estaba en el país de Colombia, ¿no es cierto? Estaba en la ciudad de Bucaramanga, en el país de Colombia. Sonriente, contento porque estoy ahí con unas primas y unas hermanas. Así es. Sí, señor. Ahora, doctor Consuegra, entiendo que más o menos a los 15 años, usted nos dijo 15, 16, 17 años. Sí, señor. Usted y su familia habían llegado aquí a este país de los Estados Unidos. Sí, señor. Su papá ya había fallecido. Sí, señor. Y me supongo que aquí en la pantalla tenemos una fotografía del matrimonio. Cuando llegó a este país, fue aquí, me supongo, que usted conoció a esta señorita. Sí, sí. Yo comencé a estudiar, tal vez le mencioné, medicina o premedicina, es lo que se llama, pero cuando recibí el llamado al ministerio, hice el cambio de la universidad pública a la universidad adventista, empezar el estudio de teología como preparativo para el ministerio. Y después del primer semestre llegó una joven de cabello rubio, una cara muy linda, unos ojos verdes preciosos. Me llamó la atención inmediatamente. Es más, su primer día en la universidad me le acerqué, la saludé, le di la bienvenida, me le ofrecí en lo que necesitara. Y después de 3 años de novios nos casamos aquí en la ciudad de Takoma Park, en Maryland. Aquí en esta área. Sí, señor. Y ya llevamos, con la ayuda de Dios, 34 años de casados. Amén. Gloria sea a Dios. Sí, señor. Ahora, doctor Consuegra, de parte de este matrimonio, me supongo que usted tiene una familia. El Señor nos ha bendecido con 2 hijas. Ahí Esta está. es una foto reciente, hace un año más o menos. 2 hijas, la hija mayor que está a mis hombros, se llama Diana Cristina, y ella es docente, es maestra de inglés a nivel secundario en una academia adventista en Maryland, precisamente también. Muy bien. Y la otra hija, la que está más arriba, se llama Hadassah Michelle. Ella estudió medicina y ahorita mismo está haciendo una residencia en cirugía general en el estado de Pensilvania. Así es. Y ella está casada con este muchacho que está al lado de mi esposa, que se llama Gregory. Así es. Y él es terapeuta de habla, el que les ayuda a aquellos que no pueden comunicarse bien por razones de trombosis mental o lo que sea cerebral, yo. Él les ayuda. Ahora, doctor Consuegra, mire, al ver esta fotografía aquí, me he fijado que no hay nietecitos. ¿Qué acerca de los nietecitos? Bueno, mi hija menor y su esposo dicen que tenemos 2 nietos, son cuadrúpedos, son 2 perritos australianos, y ellos dicen que son nuestros nietos, pero tienen demasiado cabello, no pueden ser míos de todos modos, ¿verdad? Así que no, todavía el Señor nos ha bendecido con nietos, pero no importa, el Señor sabe su tiempo. Bueno, les sale más barato para la Navidad. Exacto, así es. No, en serio, los nietecitos, gloria sea a Dios por los nietecitos. Y a su debido tiempo, ¿no es cierto? Ustedes tendrán sus cuando el Señor lo indique. Así es. Doctor Consuegra, siendo que hemos conocido un poco acerca de su familia, pero me supongo cuando usted y su mamá llegaron aquí a este país, me supongo que hubo un momento en su experiencia espiritual cuando usted aceptó a Cristo Jesús. ¿Por qué no nos cuenta algo acerca de eso? Cuando nosotros llegamos aquí, conocimos a unos jóvenes colombianos adventistas. Y si me recuerdo bien, fue en el estado de la Florida. No, en Maryland. En Maryland. En Florida solo llegamos allá porque vivía mi hermana allá. Así es. Pero nos trasladamos aquí al estado de Maryland. Así es. Y aquí una prima mía, adventista, y sus amigos nos abrazaron, nos dieron la bienvenida. Y poco a poco empezamos a conocer a la iglesia adventista. Aunque ellos no nos empujaron, nos invitaban de vez en cuando. Le debo confesar que nosotros no íbamos mucho hacia la iglesia, no nos llamaba la atención. Pero sí los sábados por la tarde salíamos con ellos a los parques. En la ciudad de Washington hay unos lugares muy bonitos, entonces pasábamos tiempo con ellos. Así es. Y después de eso, generalmente decían, tenemos que ir a llevarte a casa porque queremos ir a una cosa que se llama la sociedad de jóvenes. Pero generalmente cuando íbamos cerca a la iglesia iban tarde, entonces decían,
¿por qué no nos acompañas? Y poco a poco empecé a ir a la sociedad de jóvenes. Me llamó la atención los mensajes que enseñaban y las canciones y todas esas cosas. Que es un servicio que se lleva a cabo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Precisamente para los jóvenes, ¿no? Así es. Entonces eso me empezó a llamar la atención y empecé también a asistir los sábados por la mañana a la iglesia. Oh, ok. Mi mamá también empezó a asistir, claro, y mi hermano menor. Entonces ustedes estaban estudiando la palabra de Dios, o sea, las enseñanzas que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, más que todo escuchándolas el sábado por la mañana y el sábado por la tarde en la sociedad de jóvenes, pero fue más tarde en un campamento de jóvenes precisamente, cuando el predicador con unos mensajes preciosos hizo también un llamado al bautizo y fue cuando le entregué mi vida al Señor y decidí bautizarme, y luego el pastor de nuestra iglesia empezó a darnos estudios bíblicos. Que por cierto, interesante, pastor, ese fin de semana que yo tomé la decisión de bautizarme, mi mamá estaba de viaje en otro lugar y también ella tomó su decisión de bautizarse. Ese mismo sábado. Aparte, ese mismo fin de semana. ¿Cómo Dios conduce y guía nuestras vidas? Llegó ella de viaje, contenta a comunicarme que se iba a bautizar. Yo también llegué contento de que había tomado la decisión de bautizarme. Así que se imagina, eso fue un regocijo completo porque Dios nos hizo el llamado. Aparte, nos juntamos para celebrarlo juntos. Y doctor Consuegra, eso es interesante. Como ella se bautizó y usted también se bautizó en ese mismo sábado, pero en diferentes lugares, sin darse cuenta. Sí, así es. Bueno, no nos bautizamos, sino tomamos la decisión del bautizo. O tomaron la decisión. Y luego nos bautizamos juntos. Así es. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Y cómo reaccionó usted cuando ambos se dieron cuenta que se iban a bautizar? Fíjese que como nosotros crecimos católicos, como le digo, yo tenía un poquito de temor de cómo iba a reaccionar ella, si de pronto iba a decir no, tal vez no. Y ella también venía con temor de cómo iba a reaccionar yo. Así que cuando nos comunicamos la decisión, en lugar de sentir temor, al contrario, fue un buen gozo, mucha alegría la que sentimos los dos. Amén. Y entonces, ¿cuándo se bautizaron después de ese incidente? Después de tomar los estudios bíblicos, fueron más o menos 3 meses de estudios bíblicos y nos bautizamos el 27 de noviembre de 1976. Es decir, ¿se recuerda la fecha todavía? Un año y un mes después de que llegamos a los Estados Unidos. Y, doctor Consuegra, ¿cuál ha sido el sentir de usted después de su bautismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Para mí, la experiencia ha sido maravillosa en muchas razones. Cuando yo era estudiante de bachillerato de secundaria, no me gustaba mucho la historia universal. ¿no? Eso de Carlomagno y Alejandro el Grande y todos esos personajes de la historia, pero son cosas que tiene uno que memorizar y todo eso. No me llamó mucho la atención. Así es. Pero cuando asistí a una campaña de evangelismo, el predicador empezó a explicar acerca de Daniel y sus profecías, de las profecías del Apocalipsis, y hablaba de los mismos personajes, y por primera vez en mi vida la historia universal tomó sentido. Entendí y aproveché y me encantó. Todo eso que había estudiado, por fin lo entendí por primera vez, porque la historia universal confirma las profecías bíblicas. Exacto. Interesante. Sí, señor. Interesante. Amigos, no se vayan, por favor. Dentro poco regresamos, continuando escuchando el testimonio del doctor Claudio Consuegra. Amigos, nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa Vislumbres de Esperanza, donde estamos escuchando este lindo, bello testimonio de parte del doctor Claudio Consuegra. Doctor Consuegra, nos quedamos que usted y su mamá, después de haber estudiado la palabra de Dios, hicieron su decisión, fueron bautizados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, señor. Ahora, ¿qué acerca del resto de su familia? ¿Ellos estudiaron la palabra de Dios también? ¿O qué pasó con ellos acerca de su espiritualidad? Sí, no, desafortunadamente, pastor, como nacimos todos en la Iglesia católica,
Cuando mi mamá y yo nos bautizamos, ellos más bien se sintieron un poco molestos. ¿O de veras? Sienten como que uno ha traicionado la fe en que creció. Y tal vez nosotros, con el gozo de haber aprendido todo esto, tal vez decíamos mucho acerca del sábado, de la segunda venida de Cristo, de la alimentación, etcétera. Entonces ellos más bien dijeron, no nos metan su religión por las narices, dijeron. Entonces nosotros decidimos más bien tratarlos con mucha cautela. Así es. Pero ellos poco a poco han aceptado el hecho de que somos adventistas. Cuando los visitamos, a veces nos ofrecen que si quieren llevarnos a la iglesia. Cuando vienen a visitarnos, nosotros los invitamos y muchas veces han ido. Amén. Pero el año pasado hace 2 años tuvimos una experiencia muy preciosa. Y sí, ¿Con quién? Con uno de mis hermanos. Oh, con uno de sus hermanos. A ver, ¿qué pasó? Él es el hermano precisamente que me ayudó, que me dio ese amor para los libros. Mi hermano Jorge Enrique. Él es mayor, tenía en esa época 62 años de edad y le dijeron que tenía leucemia aguda. Wow. Y inmediatamente empezó un tratamiento de quimioterapia. Cuando yo me enteré, inmediatamente viajé a Colombia, lo visité en el hospital mientras que estaba recibiendo su tratamiento. Y me acuerdo que en una visita le dije, en mi oficina están orando por usted. Amén. Y él dijo, ¿pero por qué? A mí no me conocen. Le dije, no, pero me conocen a mí y yo le pedí que oraran. De paso, disculpe, doctor Consuegra, cuando usted mandó ese mensaje a través del email, ¿no es cierto? Sí, señor. Mi esposa y un servidor participamos en oraciones a favor de él. Muchas gracias, pastor. Sus oraciones y la de los colegas y mucha gente ayudaron mucho en eso. Amén. Pero a razón de eso empezamos a hablar acerca de la oración, de la Biblia. Él hizo muchas preguntas, yo le conseguí una Biblia, le marqué muchos pasajes, promesas, etcétera. Y él y su esposa empezaron a estudiar la Biblia. Amén. Y empezaron a sentir ese cambio interno. Gloria sea Dios. Y por cierto, el año pasado me llamó una vez y me dijo, mi esposa y yo decidimos bautizarnos. Amén, gloria a Dios. Y por cierto, yo dije, yo quiero estar presente. Pero el pastor de su iglesia me dijo, pues si va a estar presente, ¿por qué no lo bautiza usted? Y aquí está. Y aquí lo podemos ver. La foto cuando bauticé a mi hermano mayor, Jorge Enrique, y a su esposa Beatriz. Se bautizaron el 11 de octubre del año 2014. Y doctor Consuegra, con razón dice las Sagradas Escrituras, hay una promesa que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo encontrarás. Pastor, fíjese que el cambio de estos dos ha sido increíble, sinceramente, hermoso, pero así increíble. Yo nunca me hubiera imaginado que fuera así. Hablamos casi todos los días. Él ahora ora conmigo, yo oro con él también, pero ahora él ora conmigo. Amén. Y da gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho por él. Gloria sea Y por Dios. cierto que él es profesor de universidad y a sus estudiantes constantemente está diciendo, gracias a Dios que está lloviendo, gracias a Dios que está haciendo sol, gracias a Dios por eso. Y ellos dicen, pero ¿por qué le da gracias a Dios tantas veces? Y dice, pero ¿cómo no si todo lo que ha hecho Dios por mí? Dios es bueno. Él es ahora el que está dando el testimonio. Gloria sea a Dios. Sí, Señor. Bueno, doctor Consuegra, mire, usted actualmente llega a ser el director de los ministerios de familia. Sí, Señor. Aquí, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Norteamérica. Sí, Señor. ¿Por qué no nos relata algo acerca de su responsabilidad como director de los ministerios de familia aquí en Norteamérica? Díganos algo acerca de eso. Bueno, primero que todo, como sabe, pastor, el territorio de la división norteamericana es bastante extenso. No solamente el país de los Estados Unidos, sino también el país al norte de Canadá, las Islas Bermudas y luego por allá en las islas del Pacífico de Guam y Micronesia. Es un territorio Y Hawái bien grande. también incluimos a Hawái. Hawái está incluido en la parte de los Estados Unidos. Entonces hay una gran variedad de gente, de culturas, de todas partes del mundo. Lo que nosotros queremos hacer en el Ministerio de Familia es proporcionar recursos materiales, entrenamiento para que nuestras familias sean saludables. Comenzando con el matrimonio, por lo tanto ofrecemos preparación matrimonial, ofrecemos materiales para mejorar y para enriquecer el matrimonio. También tenemos materiales para la familia en general y ahora tenemos
lo más nuevo que tenemos es precisamente un material para padres, que eso nunca lo hemos tenido en la división norteamericana. Ahora, cuando uno dice acerca de la paternidad cubre desde el nacimiento de un niño hasta que uno muere, porque uno nunca deja de ser padre. Es cierto. Pero dedicamos esta primera parte a aquellos padres que tienen hijos recién nacidos hasta los 7 años de edad, porque son la edad crítica de cuando el carácter se está formando. Así es. Ahora, doctor, aquí en la pantalla tenemos, me supongo que esta es parte de su material, ¿no es cierto? Este es el material para padres que se titula Auxilio, Somos Padres, la paternidad cristiana en el mundo actual. Y ese es aquí también tiene un paquete. Exacto. Aquí este paquete contiene un disco con 10 programas de video en los que están muchos expertos, como el doctor Jorge Mayer, por ejemplo, el doctor Edwin Mendoza, son expertos en familia. Están respondiendo preguntas que han hecho los padres acerca de la paternidad. Y también contiene un libro para que las parejas, las familias, por eso dije yo parejas, pero también es para padres solteros, para abuelos, para que ellos hagan el trabajo mientras que están escuchando el programa en video. Este programa ya está en inglés, pero ahora acaba de salir en español. Oh, está en español. Este es completamente en español y lo están usando muchas iglesias. Algunas iglesias lo usan durante la escuela sabática para padres, otras iglesias la usan durante el club de conquistadores, que es como los Boy Scouts, así es. Mientras que los jovencitos están en ese club, los padres están en otra clase aprendiendo acerca de la paternidad. Ese es para grupos pequeños, para preparación para campañas evangelísticas, para muchas cosas se está usando. Ahora, doctor Consuegra, tenemos muchos televidentes quienes están escuchando y viendo este programa. ¿Qué les puede decir usted acerca de cómo pueden ellos conseguir este material? Muy fácilmente. Hay una página en el internet que se llama auxiliosomospadres.org. Y ahí se informa cómo puede ordenarse los materiales y también ahí se van a colocar otros materiales adicionales. Entonces es auxiliosomospadres.org. auxiliosomospadres.org. Y me supongo que eso también va a aparecer en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Pues gloria a Dios, mil gracias, doctor Consuegra, por este lindo material y me supongo que su departamento, su ministerio ha preparado todo esto, ¿no es cierto? Sí, señor. Nosotros lo escribimos todo. No son materiales prestados de otros lugares, sino que nosotros escribimos el libro y grabamos los videos con estos expertos a quienes invitamos. Gloria sea a Dios. Amigos, no se vayan porque dentro poco nuevamente regresamos para continuar escuchando el segmento final del testimonio del doctor Claudio Consuegra. Gracias amigos por haber estado con nosotros durante todo este tiempo escuchando el testimonio del doctor Claudio Consuegra. Doctor Consuegra, nos hemos gozado al escuchar cómo Dios ha conducido en su vida, cómo lo trajo aquí a este país de los Estados Unidos. También hemos escuchado acerca de cómo Dios lo está utilizando en cumplir con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la responsabilidad como director de los ministerios de familia aquí para la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero, ¿sabe, doctor Consuegra? Es cierto que además de sus responsabilidades aquí en la oficina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel de Norteamérica, pero también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios nos ha pedido que también cumplamos con nuestra misión en la comunidad. Así es. ¿Qué está haciendo usted para cumplir con esa misión? Dice, pastor, que yo nunca me hubiera imaginado que hubiera hecho lo que estoy haciendo.
Hace casi 30 años me invitaron a participar de un programa que se llama Capellán de la Policía. Capellán de la Policía. Yo no sabía que eso existía, Wow. pero me llamó la atención y como digo, ya casi 30 años he estado participando en eso en varios departamentos de policía o de alguaciles de condado de las ciudades. En la actualidad, yo soy el capellán de la policía del condado de Prince George's aquí en Maryland, un departamento, el segundo departamento más grande con más de 1,600 policías. 1,600. Así Y usted es. es el capellán. Yo soy uno de los capellanes. Uno de los capellanes. Señor. Y sirvo como el consejero espiritual, el que escucha a los policías, pero también el que los ayuda, por ejemplo, en situaciones en las que tienen que dar la mala noticia a una persona de que un familiar murió, o en ciertas ocasiones cuando el policía es el que murió, tenemos que asistir a la familia en preparaciones del funeral, en cosas como esas que son tristes, pero que son importantes. Ahora, doctor Consuegra, quiero que los televidentes también comprendan que usted también es un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, señor. Pero, doctor Consuegra, ¿hay un incidente que quisiera relatarnos en pocas palabras lo que ha pasado con esta responsabilidad como capellán? Bueno, tal vez una de las experiencias más interesantes para mí sucedieron después de septiembre 11 del año 2001, cuando el ataque... ¿Es cuando usted empezó con esta responsabilidad? No, yo ya llevaba varios años, okay. Pero fue en esa ocasión, ¿Sí? como consecuencia de lo que sucedió en Nueva York y en el Pentágono, Oh, que me sí, invitaron sí, allá a Nueva York a servir, a ayudar a los policías que estaban en el proceso de recobrar los restos de aquellos que murieron. Entonces yo estuve allá una semana completa en la ciudad de Nueva York y luego me invitaron a una segunda semana en diciembre, no para que estuviera buscando los restos, sino más bien para ayudarle a los que estaban excavando los restos, porque eso es traumático para ellos también. Yo le cuento, pastor, lo que se siente o lo que sentía ya, el olor a esa carne que todavía se está pudriendo, digamos, cuando encontraban a veces un dedo, un anillo, una billetera. Eso es traumatizante para los que están haciendo ese trabajo. Así que mi trabajo era precisamente ayudarlos en ese proceso para que no sufrieran trauma psicológico y trauma espiritual. Así que para mí eso fue una experiencia muy que recordaré para el resto de mi vida. Oh, no, claro. Y pastor, veo que usted tiene algo ahí. ¿Por qué no les enseña aquí a los televidentes? ¿Qué es esto? Esta es la identificación que tengo yo en el departamento de policía. Se coloca aquí en el bolsillo de la chaqueta y dice capellán del departamento de Prince George's y mi nombre, Claudio Consuegra. Y como digo, Y usted tiene que usar esto cuando usted sale. Cuando es un evento Para visitar. oficial, por ejemplo, un funeral o una graduación, en un evento en el que yo tengo que participar, que tengo que Sí, tener la oración o algo así, entonces yo me lo pongo en el bolsillo. Así es, pues que Dios les siga bendiciendo con esta otra responsabilidad, ¿no? Sí. Y en esta forma usted está ayudando también la comunidad donde usted vive y donde usted sirve. Me ha abierto puertas que nunca hubiera abierto yo como pastor veras, solamente. De veras. Gloria sea a Dios. Sí, señor. Doctor Consuegra, ¿qué nos puede decir acerca de las comunicaciones masivas? Usted es solamente una sola persona, cumpliendo muy bien con su ministerio y su responsabilidad. Y usted no puede estar en todo lugar a la misma vez. Así es. Así ¿Qué nos puede decir acerca de las comunicaciones masivas? Cuando yo me pongo a pensar de eso, pastor, en la Iglesia Adventista, en la división norteamericana, hay más o menos 6,000 iglesias. Ya, así es. Para tratar de visitar a una iglesia cada semana, nos demoraríamos más o menos 150 años. Y yo no sé si voy a... Todavía joven. Entonces es imposible hacer eso. Nuestra responsabilidad es de preparar recursos, materiales y entrenar a los líderes de campo. Pero hay otra manera de alcanzar a esas 6,000 iglesias y muchas más, y es precisamente por medio del Internet, por medio de la televisión y por ejemplo, el canal Esperanza TV es para nosotros indispensable nuestra obra. Así es. Porque es la manera en que podemos compartir por todo el mundo lo que no podemos hacer físicamente porque no podemos viajar tanto. Así que para nosotros esto es indispensable. Y doctor Consuegra, en pocas palabras, porque el tiempo marcha,
usted ha dado y da seminarios, ¿no es cierto?, acerca de familia. De familia, de matrimonio, de paternidad para solteros, preparación matrimonial. Y como usted acaba de mencionar, usted no puede estar en todo lugar a la misma vez. No se puede. Sería lindo y hermoso si usted pudiera dar algunos seminarios en este canal Esperanza TV, ¿no es cierto? Bueno, estamos a sus órdenes, pastor. Gracias. Y yo sé que todos los televidentes se gozarían de escuchar esos seminarios. Bueno, muchas gracias, pastor. Así es. Sí, señor. Doctor Consuegra, para terminar, un texto bíblico favorito suyo de la palabra de Dios. No solo mío, sino también de mi esposa. Filipenses capítulo 1 y versículo 3, en donde Pablo dice, cada vez que pienso en ti, le agradezco a Dios. Le doy gracias a Dios. Y eso es importante porque, especialmente como esposos, tengamos en cuenta que estamos casados con el hijo o con la hija de Dios. Amén. Gracias, Dios, por darnos esta esposa, por darnos este esposo. Eso es una actitud positiva, no solamente con Dios, sino en nuestra relación personal. Doctor Consuegra, lindo pasaje bíblico, ¿no es cierto? ¿Qué le puede decir, doctor Consuegra, a los televidentes quienes están escuchando y viendo este programa acerca del pensamiento de este lindo pasaje bíblico? Yo quisiera decirles a ustedes que nos están viendo en este día que la persona con quien estamos casados es un don de Dios. Agradezcámosle a Dios precisamente todos los días por ese regalo que nos dio. Así es. Pero no solamente eso, también digámoselos a ellos, a mi esposa, gracias a Dios porque Dios me dio a ti como mi regalo, a mi esposo, a los hijos, gracias Dios por darme este precioso regalo de nuestros hijos. Así es. Y doctor Consuegra, es lindo cómo Dios conduce aún en la vida matrimonial de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y cuando ponemos a Cristo Jesús como el personaje central de nuestro hogar y de nuestra vida, Dios bendice ricamente. Así es, pastor. Así es. Y a todos nuestros televidentes, gracias otra vez por haber estado con nosotros en este su programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos escuchado este lindo testimonio de parte del doctor Claudio Consuegra, director de los Ministerios de Familia de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amigos, hasta la próxima.